Buen día Argentina, bienvenidos a un nuevo programa de radio. Hoy tenemos una visita muy especial y particular. Él es político, es economista, escritor, conferencista y actualmente se desempeña como profesor titular en la Universidad Belgrano de Buenos Aires. Hoy nos viene a expresar su ideología política y qué es lo que piensa sobre la educación en nuestro país. Con ustedes, Javier Gerardo Milei. Buen día, Javier. Bueno, antes que nada te agradezco por la invitación a tu programa de radio. Básicamente sostengo una ideología política libertaria. Estoy a favor de la libertad del individuo en la sociedad, de los derechos de propiedad privada y de los mercados libres. Me considero un minarquista porque creo que el tamaño, papel e influencia del Estado en una sociedad libre debería ser mínimo. Y además me considero un anarcocapitalista porque estoy a favor del libre mercado, de la propiedad de uno mismo y el principio de no agresión. ¿Qué quiere decir esto? La prohibición de la coacción en contra de ello. En la imagen que sostenés en tus manos en cuanto al espectro político general contemporáneo, me ubico en la derecha tradicional. En cuanto a la educación, el mundo del trabajo y los saberes que se deberían priorizar, me inclino a que la educación debería ser privada, para los pudientes, de calidad, con el objetivo de formar alumnos que se destaquen, que sean eficientes y capaces de insertarse en el mercado laboral. Una educación que acentúe el liderazgo, la competencia y el individualismo, y que cada escuela priorice o determine los saberes y los contenidos que mejor le parezca, y después que el mercado determine quiénes son los mejores y los peores que quiebren. ¿Qué considero sobre si la educación es un derecho o un servicio? Considero que la educación es un bien económico, no es un derecho. Solo existen tres derechos: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y ahí basta. Considero que si fuese un derecho, alguien lo tiene que pagar, y por lo general lo paga el que no va a la institución pública. El Estado utiliza las instituciones públicas para perpetuar un mecanismo de adoctrinamiento. Sí, impone contenidos transgiversados por medio de los programas de estudio, la incorporación de docentes con una posición política bien marcada que después la mezclan en su trabajo. Además, al subsidiarlas, entran en una competencia desleal con las instituciones privadas, que sí tienen que pagar un arancel por el mismo servicio. Bueno, lo que les voy a pedir es que me dejen terminar de hablar y luego me hagan las preguntas porque si no las ideas no se entienden. Entre la educación de gestión pública y privada, soy partidario de que toda la educación sea privada y arancelada, que se financie con un sistema de vouchers, un cheque educativo que consiste en subsidiar a la demanda de alumnos y no a la oferta de escuelas, y luego ponerlas a competir. La educación pública está armada para que seas un esclavo religioso del Estado. Por ejemplo, la universidad pública se convirtió en un mecanismo de lavado de cerebros. Salen fuertemente ideas socialistas, izquierdistas, y en donde se establece un adoctrinamiento del pensamiento. Al igual que los profesorados, existe un círculo pedagógico sumamente perverso y peligroso. Y después son los que les enseñan a nuestros hijos. Bueno, en cuanto a la calidad educativa, creo firmemente que con este enfoque se elimina la politización y el adoctrinamiento. Las instituciones pasarían a ser autónomas con la libertad de crear su plan de estudio y se adaptaría a lo que sus clientes, padres y alumnos quieren que se enseñe. La escuela es sinónimo de empresa, con una tendencia fuertemente marcada hacia la competencia laboral en el mercado. Bueno, muchas gracias Javier Milei. Vamos a recordar a la audiencia que Javier Milei es conferencista y recorre varios puntos del país, varias universidades, expresando sus ideas en cuanto a cómo debería ser el sistema educativo de nuestro país. Además, recordar a la audiencia que Javier Milei se presenta como diputado por Buenos Aires, representando al Frente Despertar, encabezado por Luis Espert. Bueno, gracias por todo, por estar del otro lado escuchándonos como todos los días. Hasta mañana, un saludo muy grande país. Hola Pablo, te mando desde el caño lo que me pediste. Él es un ex dirigente estudiantil, ¿sí? Es actual
dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Sí? Como habíamos dicho. Bueno, resulta que en el 2019 se postuló para presidente por el partido de la FIT, de la Fuerza Izquierda de los Trabajadores. Ahora es diputado nacional, 2 veces electo. Y también se postuló en el 2015 como gobernador de Mendoza. Te cuento que la oposición dice que quería transformar a la provincia en Cuba. También te cuento otra cosa. Él es trotskista. Bueno, Del Caño se defiende de la oposición diciendo de que no defiende el régimen político de Cuba, no está de acuerdo. Lo que él sí está de acuerdo y apoya y festeja es los logros de la revolución. Y uno de esos grandes logros es la educación, precisamente de lo que estamos hablando, Pablo, ¿o no? Porque Cuba es uno de los países con índice de alfabetismo más bajo. Bueno, escuchate esto porque inédito. Cuando Del Caño asume como diputado nacional, ¿sabés lo que dijo? ¿Sabés lo que propuso? Que todos se quedaron, pero... Le dijo a los diputados que el salario de los diputados tenía que ser igual al salario docente. Y lo propuso como proyecto de ley. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Del Caño? Bueno, y otra cosa, pero destacable, es que, bueno, como sabemos, su ideología apoya a los trabajadores, ¿sí? Y hace un gran apoyo a los trabajadores docentes. No solo los apoya en la lucha del techo del salario docente que han puesto el gobierno, sino que en esa lucha, en esas manifestaciones, Del Caño se hace presente y además hace aportes económicos, pone plata de la banca al fondo de huelga. Bueno, Del Caño se enfrentó en el debate presidencial con Macri. Lo destrozó. Criticó las políticas educativas de Macri. Dijo que Macri está en contra de la educación pública. Lo acusó de responsable social porque durante la gestión de Macri, los problemas edilicios, no se hizo nunca Macri cargo de las infraestructuras de la escuela. ¿Y qué pasó? 2 personas, 2 trabajadores educativos perdieron su vida. ¿Te acordás? Marcela y Rubén. Bueno, Del Caño los acusó a Macri y Vidal como responsables. Estaba recaliente, estaba. Bueno, y después también defendió a los docentes porque dice que Macri acusa a los docentes de que se acuerdan de hablar de educación, empiezan las paritarias. Bueno, Del Caño, él propone que para que la educación sea de calidad, tiene que haber más educación. ¿Y cómo es eso? Bueno, jornada extendida. Él propone la jornada extendida. Sí, Pablo, si lo estuvimos hablando el otro día. La jornada extendida para todo el país, claro. Y es lógico. ¿Por qué? Porque con la jornada extendida, bueno, va a haber más vacantes y aparte va a haber más puestos de trabajo para docentes. Y también, por supuesto, más escuelas. Más construcción de escuelas. Lo que él propone es una escuela única, estatal, laica, gratuita y de calidad, contra de la subvención a la educación privada. Bueno, eso ya lo sabemos, porque él, para su campaña política, tampoco acepta dinero de las empresas.
Pablo, sabemos por qué no acepta dinero de las empresas, porque las empresas condicionan las políticas. Del Caño no está de acuerdo con la ley de educación superior, porque esta ley pone la educación superior y universitaria en función de los intereses de las grandes empresas. Tampoco está de acuerdo con el cupo y tampoco está de acuerdo con los exámenes de ingreso. Él lo que propone es dejar de pagar la deuda externa y dejar de subvencionar la educación privada. Dice que ese dinero se tiene que destinar a, en primer lugar, dar becas y, en segundo lugar, abrir un turno noche en la educación superior. ¿Por qué? Para darle la oportunidad de que los hijos de los trabajadores tengan acceso a la educación superior pública. ¿Sí? Y aparte lo que pide es una reforma integral del plan de estudio, que el plan de estudio esté en función a los intereses del pueblo trabajador y no de las grandes empresas. Del Caño dijo que todos los gobiernos se han dedicado a culpabilizar a los docentes por el deterioro educativo. Pero Del Caño siempre salió a defender a los docentes. Él dice que cuando hay crisis, los únicos que salen a poner el cuerpo y hacerle frente a la crisis y a los problemas sociales son los docentes, poniendo el cuerpo todos los días en el aula. Del Caño siempre dijo que los funcionarios se quejan de los docentes y ganan 15 veces más, que los docentes tenemos salario de hambre y miseria. Por eso hay que aumentar el presupuesto y por eso dice que el 30% del presupuesto nacional debe ser destinado a educación. Ya te lo dije, Pablo. Nicolás también se opuso a la reforma de la educación de los 90, ¿te acordás? Menem, lo que hizo, que pasó las escuelas a las provincias y sin presupuesto. No, él no está de acuerdo con eso. La educación tiene que ser nacional, dice él. El Estado es el que tiene que garantizar el sueldo de los docentes, hacerse cargo de las infraestructuras, de proveer los recursos tecnológicos. Bueno, y para eso él dice que hay que dejar de pagar la deuda externa. Y bueno, también para la fuga de capitales. Bueno, Nico, más yendo hacia la actualidad, también hizo una fuerte crítica a lo que él llamó la virtualización forzada de la educación. Bueno, cuando había que votar los proyectos de educación a distancia, fue uno de los únicos que votó en contra. ¿Por qué? Porque él visualizaba que había grandes desigualdades de oportunidades en los niños que no tenían conectividad. Entonces me dice, no, yo no voy a votar a favor. ¿Por qué? Porque primero me tienen que mostrar el presupuesto que garantice que esa igualdad de condiciones va a ser real. Y aparte, tienen que garantizar el sueldo de los docentes. Si también, escúchame, si hay muchos docentes que hicieron reemplazos y todavía no cobraron nada. Bueno, tiene razón. Pablo, ¿vos qué decís? Bueno, Pablo, con esto cerramos, porque vos me dijiste que por último yo te dijera qué ideología política tenía y en qué posición lo ubicaba en el espectro político. Y bueno, la ideología ya te dije, es trotskista, socialista. Digamos que estuve averiguando un poco de qué era eso, ¿no? De trotskista. Y dice que es como una izquierda del comunismo. Bueno, ellos están de acuerdo con una teoría de revolución permanente, ¿no? Y con que la revolución sea internacional. Bueno, y en el espectro político lo ubico a izquierda tradicional. Tiene un discurso muy tradicional de izquierda. Está en contra de los partidos de centro izquierda porque dice que lo único que hacen es seguir con el régimen, ¿no? No hacen nada.